La segunda parte vamos a hacer referencia a los ovarios, a su composición histológica y su fisiología, así como al análisis del ciclo hormonal. Entonces vamos a continuar con el sistema reproductor femenino, hablando en este momento del ovario y el ciclo hormonal. Los ovarios, como sabemos, son órganos pares que se encuentran a ambos lados del cuerpo uterino, en contacto con las trompas uterinas. Tienen una superficie blanquecina, abollonada, que pueden medir aproximadamente entre 5 y 3 centímetros. Las características van a depender también de la edad de la mujer. Bien, las funciones de los ovarios sabemos que son la producción de las gametas y la secreción hormonal. Observamos los ovarios, vemos que están revestidos por un epitelio cúbico simple que se denominaba originalmente epitelio germinativo, aunque se vio que no es el que produce las gametas. Debajo de él encontramos un tejido conectivo denso que se denomina túnica albuginea. Y luego es posible diferenciar dos zonas, una zona superficial que se denomina corteza y una zona más interna que se denomina médula. En la corteza vemos que hay un estroma que está formado por un conectivo que es muy celular, con algunas células musculares lisas, y después la presencia de numerosos folículos. Dentro de estos folículos podemos ver que hay distintos tipos y tienen distintas características. En la médula vamos a encontrar un tejido conectivo laxo con numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Entonces, en la corteza ovárica, que estaba en la periferia, en la parte periférica, vamos a encontrar distintos tipos de folículos. Estos folículos van a tener en común que van a estar formados por un ovocito y una corteza de células epiteliales que lo rodea. Las características de estas células epiteliales o la característica de esta corteza va a depender del folículo o tipo de folículo del que estemos hablando. Dentro de los folículos hay 4 tipos de folículos, que son los primordiales, primarios, secundarios y de Graf. También podemos encontrar los cuerpos lúteos y cuerpo albicans. Estos dos últimos no contienen ovocito. Entonces, los folículos primordiales son los más abundantes, se encuentran bien en la corteza, están compuestos por un ovocito y rodeado por una única capa de células foliculares planas. Son muy abundantes en el momento de nacimiento y van disminuyendo con la edad, siendo poco frecuentes o mucho menos abundantes en las pacientes añosas. Entonces, el primer estadio que vamos a encontrar es el folículo primordial. El folículo primordial, recuerden que está formado por un ovocito detenido en la meiosis, en la primera división meiótica. Es una célula grande con un núcleo excéntrico que está rodeado por una única capa de células foliculares planas. Este folículo primordial comienza su diferenciación o su crecimiento, pero no necesita del estímulo de la gonadotrofina coriónica. Entonces, dentro de los folículos, el primero sería el folículo primordial, que está en la corteza, debajo de la albuginia. La característica que tiene es que está formada por un ovocito detenido en la primera división meiótica, rodeado por un epitelio o una sola capa de células planas. Este ovocito que dijimos estaba detenido en la primera división meiótica, tiene un núcleo excéntrico. En general podemos observar en el citoplasma algunas inclusiones que se denominan cuerpos de Balbiani. Esta célula no responde al estímulo de la gonadotrofina. Cuando nacemos tenemos aproximadamente entre 600.000
a 800.000 folículos primordiales. El folículo primordial comienza a sufrir cambios que lo van a transformar en un folículo primario. El folículo primario, entonces, lo que vamos a observar es un ovocito más grande, casi del doble del anterior, que comienza a producir una sustancia gelatinosa rica en glucosaminoglicanos que lo va a rodear completamente y va a formar lo que se denomina zona pelúcida. Las células foliculares también sufren cambios. Al principio pasan a ser cúbicas, luego proliferan y forman varias capas, formando un epitelio de tipo estratificado. Van a denominarse entonces células de la granulosa, mientras que el estroma que lo rodea, que era tejido conectivo, empieza a diferenciarse y a formar lo que se denomina células de la teca. Este folículo sigue creciendo, el ovocito alcanza un tamaño de 200 micrones, comienza a formarse una cavidad o antro y se denomina folículo antral o secundario. Vamos a ver también varios cambios. Las células de la granulosa siguen creciendo, comienza a formarse a diferenciarse en la teca dos partes, la teca interna, que son células más tipo epitelioides, que se empiezan a secretar esteroides y que tienen receptores para la hormona luteinizante, y una capa externa que está formada por células del tejido conectivo que son ausadas. Este folículo comienza a ser sensible o a presentar numerosos receptores para las hormonas folículo estimulante y luteinizante. El folículo maduro de Graf ha alcanzado un tamaño de 10 milímetros, se ha aumentado en la cavidad antral, el ovocito se encuentra suelto o en uno de los extremos, rodeado por las células de la granulosa que forman la corona radiada. Las células de la teca continúan secretando andrógenos que son transformados por las células de la granulosa por acción de la enzima aromatasa en estrógenos. Recuerden que son sensibles a la hormona folículo estimulante y a la hormona luteinizante. Entonces vamos a ver cómo está regulado este crecimiento o maduración del folículo. Esto sucede gracias al eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El hipotálamo comienza una secreción pulsátil de hormona gonadotrópica que actúa sobre la hipófisis, específicamente sobre el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis, para la liberación de hormona folículo estimulante o luteinizante. La hormona folículo estimulante es la que aumenta más rápidamente y va a actuar sobre el folículo secundario, específicamente sobre las células de la teca, que van a producir andrógenos. Estos andrógenos, por acción de la enzima aromatasa que se encuentra en las células de la granulosa, van a formar estrógenos. Estos estrógenos van a producir dos cosas. Una es el crecimiento del folículo. Va a surgir un folículo dominante que va a ser el que va a continuar su maduración hasta llegar a folículo de Graf. Y también los estrógenos a nivel de la hipófisis hacen un feedback positivo que lo que genera es un aumento de hormona folículo estimulante y luteinizante, pero predominantemente el aumento es de hormona luteinizante. Este pico de hormona luteinizante se da 24 horas antes de la ovulación. La ovulación, en el momento de la ovulación, el ovocito reinicia su división meiótica. Se produce la ovulación con el ovocito rodeado por la zona pelúcida y la corona radiata. Luego de la ovulación, las células foliculares comienzan a sufrir cambios. Uno de estos cambios es la intensa vascularización. Comienzan a acumular lípidos y aumenta la secreción de progesterona. Se transforma así en el cuerpo lúteo.
Luego de la ovulación, las células foliculares se transforman en cuerpo lúteo. Esto se da porque su citoplasma se llena de gotas de lípidos y comienzan a secretar gran cantidad de progesterona y estrógenos en menor cantidad. Si luego de la ovulación se produce la fecundación, el cuerpo lúteo mantiene su función durante los primeros 3 meses hasta que la placenta puede secretar la suficiente cantidad de progesterona. Si no hay ovulación, este cuerpo lúteo es reemplazado por tejido conectivo y se denomina cuerpo albicans o blanco, ya que se forma una cicatriz. En caso de que no se produzca fecundación, el cuerpo lúteo va a involucionar y va a dar origen al cuerpo albicans, que es un tejido cicatrizal que va a localizarse en la parte profunda de la corteza. Los folículos que podemos encontrar son los que denominamos folículos atrésicos. En cada ciclo celular son varios los folículos que comienzan a madurar, hasta que uno de los folículos se hace dominante y comienza a producir un factor inhibidor de la maduración ovocítica, deteniendo la maduración de los otros ovocitos. Estos folículos sufren degeneración de su citoplasma y pignosis en su núcleo, siendo luego removidos por la acción de los macrófagos y reemplazados por tejido conectivo. Muchas veces lo único que queda prominente o como huella es la zona de la membrana pelúcida, que es más difícil de destruir. Entonces el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El hipotálamo va a liberar con un ritmo pulsátil hormona gonadotropa que va a actuar sobre la adenohipófisis. Esta va a secretar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante aumenta más rápidamente que la hormona luteinizante, estimulando a nivel de los folículos la producción de estrógenos. Estos estrógenos van a producir un feedback positivo que va a ocasionar un pico de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante, y este pico de hormona luteinizante va a provocar la ovulación. Luego de la ovulación, la hormona luteinizante actúa sobre las células foliculares que quedaron en el ovario, que se van a transformar y van a dar origen al cuerpo lúteo, el cual va a sintetizar y producir fundamentalmente progesterona y en menor cantidad estrógenos. Entonces podemos hablar de un ciclo ovárico. El ciclo ovárico comprende una fase menstrual, una fase preovulatoria o folicular, una fase posovulatoria o luteínica. En la fase menstrual lo que se produce es que comienzan varios folículos primarios a madurar, a proliferar las células de la granulosa y a formarse las células de la teca, diferenciándose en folículos secundarios. Estos folículos secundarios empiezan a responder a la hormona folículo estimulante con la secreción de estrógenos. Y comenzamos así la fase preovulatoria o folicular, donde uno de estos folículos comienza su maduración transformándose en folículo maduro o de Graf. Este folículo maduro de Graf va a producir un factor inhibidor de la maduración ovocítica que impide que otros folículos continúen su maduración. A su vez, recordemos que al producirse el pico de hormona luteinizante y un pico menor de hormona folículo estimulante, se completa la primera división meiótica y se produce la ovulación. Luego de producida la ovulación, comenzamos lo que se conoce como fase posovulatoria o luteínica,
que va del día 15 al día 28 de un ciclo normal de 28 días. El folículo o las células foliculares que quedan en el ovario se van a transformar en células luteínicas. Estas células luteínicas van a producir estrógenos, pero en mucha mayor medida progesterona. Si no hay fecundación, este cuerpo degenera y se transforma en cuerpo albicans. En cambio, si hay fecundación, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y segrega hormonas hasta aproximadamente el tercer mes de embarazo, cuando es reemplazado por la acción de la placenta. Entonces, para que se produzca la ovulación voy a necesitar de una fase folicular en la cual la hormona que va a predominar es la hormona folículo estimulante, que va a actuar sobre las células de la granulosa y las células de la teca para que éstas secreten estrógenos, y estas van a estimular la maduración del folículo. A su vez, los estrógenos producen un feedback positivo que va a aumentar o va a producir un aumento brusco de la hormona luteinizante y un aumento menor de hormona folículo estimulante. Gracias al aumento brusco de la hormona luteinizante es que se produce la ovulación. Luego de la ovulación, recordemos que se produce con las células foliculares la fase luteínica, es decir, que estas células foliculares se transforman en cuerpo lúteo y secretan progesterona. Entonces, en el ciclo hormonal podemos ver cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y cuál es la acción que estas hormonas ejercen a nivel de los ovarios y a nivel del endometrio. Dijimos que a nivel hipofisiario se liberaba hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante iba a actuar sobre los folículos secundarios. Estos iban a empezar a madurar y a liberar estrógenos. Entonces los estrógenos van a ir aumentando. Este aumento de estrógenos a su vez va a estimular la maduración de los folículos en lo que se denominaba fase folicular, y la acción de estos estrógenos sobre el tejido endometrial va a producir la fase proliferativa, en la cual prolifera y se forma la capa funcional del endometrio. Estos estrógenos a su vez iban a producir un feedback positivo a nivel de la hipófisis para que libere más hormona luteinizante. Esto produce un aumento brusco o pico luteínico que va a actuar sobre el ovario, induciendo la ovulación. En este momento que se produce la ovulación, o luego de la ovulación, van a descender bruscamente los estrógenos y comienza el ascenso de la progesterona, porque en el ovario se produce lo que se denomina fase lútea. En este momento, la acción de la progesterona sobre el endometrio va a determinar que el endometrio entre en una fase secretora, preparándose para recibir al huevo fecundado. Si no existe fecundación, tanto los estrógenos como la progesterona disminuyen bruscamente, y esto produce la necrosis y comienza la fase menstrual, ya que el endometrio, la capa funcional del endometrio, se necrosa y escama. Entonces vemos que el ciclo menstrual, podemos hablar de lo que sucede en el ovario y lo que sucede en el endometrio. En el ovario podemos encontrar una fase folicular y una fase lútea. La fase folicular, que corresponde a los primeros días del ciclo hasta que sucede la ovulación, y la fase lútea sería la segunda mitad del ciclo. La primera mitad, que corresponde a la fase folicular, como habíamos dicho, el folículo ovárico comienza la secreción de estrógenos en mayor cantidad.
Estos estrógenos estimulan o hacen un feedback positivo para que se produzca el pico de LH. Este pico de LH va a desencadenar la ovulación. Luego de la ovulación descienden los estrógenos y comienzan a aumentar la progesterona. Bien, estos cambios que se producen en la secreción hormonal del ovario van a tener su efecto en varios órganos, pero en este momento vamos a considerar lo que pasa a nivel de la mucosa uterina. La secreción de estrógenos lo que va a hacer es actuar sobre las glándulas endometriales, sobre todo en la capa basal, para estimular la proliferación de las mismas y también la proliferación de las arteriolas. Esta proliferación va a aumentar el espesor de la capa basal y va a formar la capa funcional del endometrio. Luego de la ovulación va a comenzar en el endometrio a haber cambios secretorios y entonces comenzamos lo que se denomina la fase secretoria del endometrio, en donde veíamos que las glándulas se volvían tortuosas, comenzaban a tener secreción en su interior, aumentaban y crecían en tamaño las células estromales, formando lo que se denominaba reacción deciduoide, y también se produce un aumento de la irrigación del endometrio. Si no hay fecundación, al descender el nivel de progesterona y de estrógenos producidos por el cuerpo lúteo, los vasos que irrigaban la capa funcional del endometrio se necrosan y producen la necrosis de la capa funcional que va a descamarse en el periodo menstrual.